Hermano Rafael, nos guía en una oración, hermano. De lo que sí, bendito Padre Señor, te damos muchas gracias por volver a reiniciar, a retomar todo este gran mensaje que viene de ti, Señor. No viene del hermano Enrique Ramiro, sino viene de ti, Padre. Tú lo usas para todas estas grandes enseñanzas que en verdad son tan necesarias y tan urgentes, porque pues, la situación está bastante terrible. Lo vemos, por ejemplo, con esas personas que representan al mundo, los presidentes, que pues en verdad no te tienen, no te conocen, Señor, no tienen temor de ti. Y pues nosotros andamos por lo mismo igual, ¿no? Yo en mi caso que ando todos los días en la calle y lo demás, pues lo veo que ando entre inseguridad y todo, pero pues yo te invoco y te invito para que andes conmigo y pues creo que gracias a eso, Señor, pues he podido lograr cosas. Pues te agradecemos porque el mensaje de hoy sea, como siempre, Señor, a rajatabla, sea directamente al corazón y sea para en verdad ser unas personas transformadas. Yo te agradezco mucho en el nombre de Cristo Jesús por mi familia, por este grupo también maravilloso, Señor, porque pues yo aprendo mucho de ustedes. Te agradezco en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén, amén. El capítulo número 15, hermana Claudia, de nuestro libro del Evangelio de Juan. Es capítulo número 15, versículos 1 y 2. Hermana Alma, ¿nos puede leer, hermana, el versículo 1 y 2, por favor? Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Gracias. Hermana Rosario, por mientras, hermana, ¿me podrá buscar Oseas 10:1? Oseas 10:1, y ahorita le pido que lo lea. Oseas 10:1. El capítulo 15, hermanos, habla sobre la vid. El Señor Jesucristo, hermanos, ya andaba con sus discípulos como en sus últimos momentos. ¿Se acuerdan que en el capítulo 12 nosotros vimos que 6 días antes de la Pascua hay una cena en Betania, y en esa cena estaba Lázaro, María y Marta, y María unge los pies del Señor con un perfume, y Judas piensa en su mente que mejor hubieran vendido ese perfume y darlo a los pobres. Supieron la multitud que Jesús estaba ahí y Lázaro también, y quisieron ir a ver. Los sacerdotes quisieron matar a Lázaro también y a Jesús juntos, y entonces el Señor sigue de ahí. En el capítulo 13 vimos la cena antes de la Pascua, donde Jesús lava los pies a sus discípulos. ¿Se acuerda, hermana Claudia? Que Pedro le dice, a mí no me vas a lavar, y el Señor le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo, y le dice, lávame todo. Entonces, ¿se acuerdan que cuando Jesús empieza a lavar los pies, dijimos que nadie se ofreció para decirle a Jesús, déjame hacerlo yo, Señor? Nadie, Jesús lo hizo. Después dice que Satanás entró en el corazón de Judas, y Judas dice que se va de la cena para hacer su arreglo con los sumos sacerdotes. Y también Jesús en ese capítulo 13 le dice a Pedro, me negarás 3 veces. En el capítulo 14, hermanos, si se acuerdan, el Señor Jesucristo les está diciendo a sus discípulos que en la casa de mi Padre muchas Moradas hay. muchas moradas hay, ¿verdad? Muchos lugares donde van a estar. Después, hermanos, viene Tomás y le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús le dice, no has creído todavía en mí, Tomás. O sea, yo soy Dios. Jesús, entonces, hermanos, promete un consolador. Después de eso, hermanos, al final el Señor Jesús es cuando les dice, vámonos de aquí, o sea, ya saliéndose de la casa. Entonces aquí ya empieza el capítulo 15, hermanos, que vamos a ver, y el Señor Jesucristo, hermanos, se cree que cuando se escribe Juan esta alegoría, inició todo este pensamiento en la mente de Jesús cuando él iba caminando, hermanos, por el monte de Getsemaní, donde, hermanos, ahí anduvimos nosotros también caminando, y hay muchos olivos, hermanos. Hay muchos olivos, y el jardín está precioso, hermanos. Hermano Rafael, haga de cuenta que anda entre una huerta de árboles, así con sombra,
veredas y el pastito verde, hasta dan ganas de acostarse ahí abajo de uno de los olivos. Muy Qué bonito. hermoso, qué hermoso. Entonces, como está un poquito en alto, hermano, usted alcanza a ver hacia un valle. Entonces se cree que Jesús alcanzó a ver unos viñedos que había, que se le llama los viñedos del valle de Quedrón. Mm. Entonces, cuando Jesús ve esos campos llenos de viñas, de vides, y también en un lado, hermana Rosario, había una lumbre grande, porque dice que ahí, cuando podaban las parras, las ramitas las amontonaban y las quemaban, porque dice la Biblia, hermano Rafael, que esas podas no sirven para nada, se tienen que quemar. Entonces se veía la lumbre como era ya de noche. Entonces se cree que Jesús, todo eso se le vino a la mente y ya lo tenía pensado y era luna nueva en esa noche. Entonces yo creo que el ambiente estaba muy bonito. Ok. Entonces Jesús, hermanos, le refiere una parábola, la parábola de la vid, o sea, la parra para nosotros. ¿Y qué era la vid, hermanos, para los judíos? La vid era su símbolo, hermanos, que representaba que Dios era el que había plantado la viña y ellos eran su pueblo, ¿sí? Las uvas eran su pueblo. Ese era el tema central de los judíos. Se identificaban con la parra, hermanos, con la vid. Ahora sí, hermana Rosario, ¿nos puede leer Oseas 10:1? Sí, claro que sí. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Fíjese, hermana, Amén. conforme a la bondad de su tierra, abundaron sus ídolos. Gracias, hermano. Hermana Alma, al ratito me puede leer Isaías 5 del 1 al 7. Sí, hermanos, al inicio del versículo 1, hermano Rafael dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Isaías, Y mi padre es el labrador. Pero ya no supe 5, ¿qué? ahorita lo dice. ¿Qué necesidad había, hermanos, de que Jesús les dijera, yo soy la vid verdadera? Claro. Reafirmarles, ¿no? La referencia está aquí, hermano Rafael. Israel era la viña de Dios, Frondosa viña. pero ¿quién creen ustedes, hermanos, que quería adueñarse de la viña? El enemigo. Y los enemigos de Cristo, todos los 3 años, ¿quiénes fueron? Los Los- fariseos, judíos. Los sumos sacerdotes, ¿verdad, hermano? Los religiosos. Entonces, hermano Enrique les dice, ustedes, los religiosos, los sumos sacerdotes, todo el sistema religioso, quisieron quitarme la viña. Ahora ustedes están en una degeneración. Esa viña no sirve porque ustedes quisieron usurpar la viña de mi padre y ahora ustedes creen que si los judíos dependen de los sumos sacerdotes, de los rituales y de todo, son salvos. Y el Señor Jesucristo les dice, todo eso está totalmente equivocado. Ustedes creen que porque son judíos, son la viña y entonces son parte de Dios y son salvos. Y el Señor les dice, no, yo soy la vid verdadera. Esa vid que ustedes ahora creen que son, no es. Entonces Jesús les dice, yo soy la vid verdadera. Y mi Padre, Dios, es el labrador. Y aquí, hermanos, les dice algo que es sumamente elemental. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahora, la pregunta, hermana Alma, es bien lógica. ¿De qué fruto está hablando el Señor Jesús? Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto.
Buenos días, hermana Rosario Hernández. No la había visto. Qué gusto verla, hermana. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? ¿Cuáles son los mandamientos más importantes que Dios le dio al pueblo de Israel? Son dos. Dos nada más. ¿Cuáles, hermano? Amarás a Dios sobre todas las cosas del mundo, con todo tu corazón, tu alma y todo. Y el más sencillito, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está todo, hermano, la ley. Amén, amén. Entonces, hermanos, el fruto es la obediencia a Dios, el nada más glorificar el nombre de Dios, que Dios sea nuestro único Dios y no, dice, conforme la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos, no otros ídolos. Y el otro, hermanos, el fruto que Dios espera de su pueblo y de su iglesia es que aparte de que amen a Dios, ¿qué es? Que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Amén, amén. Y hermano Enrique, cuando uno llega a amar a su prójimo como a uno mismo y uno acepta a Cristo, ¿qué es lo primero que hace uno? Que a mis seres amados los quiero ganar para Cristo también. Sí. ¿Por qué? Porque los amo. Entonces, todo pámpano que en mí no lleva fruto, el fruto, hermanos, que Dios espera del hombre es la obediencia a Dios y el amor al prójimo. Y más al rato vamos a ver en Gálatas los frutos del Espíritu, ¿verdad? Pero eso va a ser al final. Entonces, hermanos, el Señor Jesús le dice, yo soy la vid verdadera, no el sistema religioso que ahorita existe, no porque son ustedes judíos y porque la vid está en las monedas de los macabeos y porque la rama de la vid está en un diseño de la puerta hermosa para entrar al templo. No significa que ustedes son ahora los judíos, porque, hermano Enrique, ¿se acuerda que dice, a los suyos vino y qué? Suyos no le recibieron. Y los suyos no le recibieron? Entonces, ¿en dónde estaba la vanagloria de nosotros somos la vid? Jesús les dice, yo soy la vid. Ahora, hermana Alma, ¿sí nos puede leer Isaías 5 del 1 al 7? Sí. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora, pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y el espino, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Así, hermano, gracias, hermano. Así es como Jesús estaba viendo a su pueblo, que ellos eran la viña de Jehová de los ejércitos, la casa de Israel, una planta deliciosa. Y Jesús esperaba juicio y encontró vileza, buscaba justicia y encontró clamor. Entonces, hermanos, la viña que ellos presumían ser era una viña degenerada, en estado de podredumbre, ya necesitaba ser quemada. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, yo soy la vid verdadera. Ahora viene una preposición ahí, hermanos, dice, todo pámpano que la preposición en mí no lleva fruto. Quiere decir, hermana Rosario Hernández, que si nosotros no estamos pegados a la vid, que es Cristo, ¿qué pasa?
seremos destruidos. No tenemos vida, no tenemos manera de sobrevivir, de llevar fruto. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora, hermano Enrique, ¿nos puede leer los versículos 3 al 6, hermano? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Amén. Amén, gracias, hermano. El Señor Jesús les dice a sus 11 discípulos, porque Judas, hermanos, ya no iba caminando con él al huerto del Getsemaní. Les dice, ya vosotros estáis limpios. Hermana Alma, se refería al lavado de pies que había sucedido unos momentos antes. No, ¿A qué se refería, hermanos? Ya vosotros estáis limpios. De pecado. Limpios de pecado. ¿Y cómo se lleva a cabo esa limpieza, hermanos? Lo dice ahí enseguida. palabra. Por medio de la palabra, hermanos. Entonces, la palabra, hermanos, tiene 3 funciones para la limpieza moral del individuo. Si quieren anotarlo, hermanos. La palabra, o sea, la Biblia, la palabra de Dios tiene 3 funciones para nuestra limpieza moral. La primera, la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra tal cual somos espiritualmente. Es como un espejo que nos muestra tal cual somos espiritualmente según la perspectiva de Dios. O sea, de acuerdo a cómo Dios nos ve, somos como un espejo que nos muestra tal cual somos espiritualmente según la perspectiva de Dios. Hay un libro, hermanos, que yo leí hace muchos años que se llama El hombre frente al espejo. Y hay veces, hermanos, que este libro me impactó mucho porque realmente, hermanos, si uno lee la Biblia es como un espejo, hermanos, porque nos hace ver tal cual somos en lo espiritual, de acuerdo a cómo Dios nos mira. La número 2, hermanos, nos muestra cómo corregir. Número 2, nos muestra cómo corregir los defectos que van apareciéndose. Nos muestra cómo corregir los defectos que van apareciéndose. Nos muestra cómo corregir los defectos que van apareciéndose. Y número 3, nos exhorta a tomar las medidas necesarias cuanto antes. Nos exhorta a tomar las medidas necesarias cuanto antes. Entonces, ¿Cuál es la segunda, profesor? sí, hermana Rosario. Disculpe, ¿cuál es la segunda? Nos muestra cómo corregir los defectos que van apareciéndose. Gracias. Nos muestra cómo corregir los defectos que van apareciéndose. Y esto, hermana Alma, va porque una vez que nosotros aceptamos a Cristo Jesús, inmediatamente, hermano, la palabra de Dios, al empezarla a leer, hermano Rafael,
es como un espejo, nos pone, hermanos, frente a un espejo y nos hace que nosotros nos veamos tal cual somos, delante de Dios, ¿sí? Según la perspectiva de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos muestra también cómo empezar a corregir todos esos pecados que tenemos. Aquí le pusieron defectos, pero son pecados y que se van apareciendo porque va uno entendiendo que lo que hacía estaba equivocado. Y ahora la tercera es que nos exhorta, nos obliga a tomar las medidas necesarias para cambiar de lo más pronto posible. Entonces, hermanos, una cosa, las personas que van a una iglesia son salvos, hermanos. No, Entonces, no todos son parte de la vida, hermanos. no. Más adelante lo vamos a ver, hermanos. ¿Sí? Entonces, ser podado, hermanos, es a través de la vida cristiana que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mensaje que ellos habían oído de parte de Jesús en cuanto a la salvación y habían aceptado. Ya eran ellos parte de la iglesia. La palabra es el medio por el cual ellos encuentran su limpieza necesaria y para poder producir fruto. Ahora, una vez que lograron esto, hermanos, necesitan permanecer, hermano Rafael. Y Totalmente. aquí está lo difícil, hermano Enrique. Hay gente que dice lo difícil no es llegar, sino permanecer, ¿verdad? Usted puede llegar al primer lugar, hermano, pero permanecer en el primer lugar, hay veces que es difícil. Entonces, hermanos, si uno no permanece en la unión con Cristo, en la unión con Dios, hermanos, ¿qué pasa? Empiezan los problemas, hermanos. Hermana Claudia, viene un problema a la vida de esta persona y pronto se aleja. Sí. Vemos que andan muy activos en la iglesia y de repente dejan de ir. ¿Por qué? Porque algún problema o una desilusión de una oración no contestada o un nuevo novio, una nueva novia o cosas que le pueden llegar a la vida de las personas. Entonces, el Señor dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, si el pámpano no está unido al Señor, entonces no puede permanecer. Entonces, ¿qué hace, hermano, el Señor con el pámpano que no lleva fruto? Es Lo cortar. corta y lo quema. Corta, hermana. Y es eso ser un mal Dios, hermano. No. Un buen padre corrige al hijo. Hermanos, cuando el Señor nos poda, hermano, ¿les ha tocado a ustedes que el Señor los pode? Sí, yo creo que todos los días lo está haciendo, ¿no? ¿Cómo, hermana Rosario Hernández? ¿Cómo el Señor ha podado a usted a su vida? Pues a veces me ha quitado cosas que seres queridos, bueno, muchas cosas que ahorita me tardaría demasiado y creo que lo más importante es su clase. Hermanos, las podas, hermano Enrique, duelen. Hermanos, ¿se ha fijado usted cuando poda usted una parra o una higuera? Tiene uno que cortar ramitas tiernas, ramitas nuevas, que están muy bonitas, con mucha hoja. Con flor. Hasta a veces, hermanos, los duraznos, ahí tiene uno que podarlos, a veces hasta la ramita tiene bastante florecita, y cada florecita pues va a ser un futuro durazno, ¿verdad? Alma, hay que podarlos aunque te duela. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Entonces, aquí, hermanos, 11 veces se menciona la palabra permanecer. Permaneced en mí, permaneced en mí, permaneced, permaneced. ¿Sí? Ahora, hermanos,
¿Querrá esto decir, hermanos, que la salvación se puede perder? No. No se acaba de ir. Entonces, ¿por qué dice permanecer, hermano? Es que ¿Por qué nos dice 11 veces permanecer? ¿Quiere decir que se puede perder la salvación? No. No, permanecer es estar constante en la palabra. No flaquear, no dudar nuestra fe. No porque perdamos la salvación, sino porque tenemos que dejar que la palabra nos edifique y nos fortalezca día a día. Muy bien, sí, ¿qué más, hermano? Hermano Enrique, ¿de qué sirve estar pegado a la vid? La idea de estar pegado a la vid es precisamente seguir los mandamientos de Jesús, como dijo el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Es decir, debemos continuar siguiendo los mandamientos del Señor y hacer lo que Él nos dice, porque la salvación no se pierde, pero de nada sirve llegar, recibir a Cristo, ser salvo, cuando uno va a hacer lo que se le da la gana, es decir, no seguir siguiendo la palabra de Dios. Es decir, no se pierde la salvación, pero sales de la cobertura de Cristo, ¿no? Si te despegas de Él, si no continúas, si no eres constante. Eso es el pámpano es una rama, está pegada al tronco. Si se separa del tronco, se seca y se pierde. Pero si está pegada al tronco, que es Jesucristo, que es la vid verdadera, llevamos fruto y vamos a llevar más fruto. Y no que se pierda la salvación, sino que uno mismo se autocondena, ¿no? Sí. Hermana Claudia, Condena uno. sí, gracias, hermano. ¿Tiene su Biblia ahí, hermana Claudia? ¿Qué dice Juan 10:28, hermanos? Juan 10:28 y Hebreos 6. ¿Alguien más? Hebreos 6, del 4 al 6. Juan 10:28 y Hebreos 6, del 4 al 6. Dice Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Amén. Entonces, hermano, la seguridad que, hermano, no depende de mí, sino de quién. De él totalmente. De que Amén. no nos van a arrebatar de su mano. Así De es. la vid. Nadie nos va a poder podar si no es el dueño de la vid. Ahora, Hebreos 6, del 4 al 6, hermanos. Yo puedo, Sí, hermana Rosario. porque es imposible que los que a una vez fueron iluminados y gustaron del Dios celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amén. Hermano. Entonces, ¿qué estaba pensando Jesús cuando él dijo rama sin fruto? Lo que Jesús estaba pensando, hermano, primero es que los judíos se creían ellos ser ramas de la vid de Dios, pero como rechazaron a Jesús, hermanos, no tenían fruto. Y segundo, el Señor estaba pensando en algo más grande, más generalizado, ¿sí? De los cristianos, que se puede ser cristiano, hermano, profesar ser cristiano, pero sin fe, sin obras y sin práctica. Entonces, hermanos, ¿están de acuerdo con esto? Podemos ser cristianos sin fe, sin obras y sin práctica. Tristemente hay mucha gente que está en esta situación, hermano. No tienen fruto. Aquellos cristianos que se vuelven apóstatas, hermanos, que oyeron el mensaje, lo aceptaron,
pero luego se apartaron. Se convirtieron en traidores, hermanos, como Judas, y decidieron no servir. Entonces, hermanos, si quieren anotar ahí, hermanos, en su cuaderno, hay tres formas en que se puede ser una rama sin fruto. Tres formas en que pueden ser ramas sin fruto. Tres formas en que se puede ser rama sin fruto. La primera, podemos rechazar en escuchar a Jesucristo como nuestro Salvador. Podemos rechazar en escuchar a Jesucristo como nuestro Salvador. Número 2, podemos escucharlo y servirle de labios solamente sin hacer obras. Podemos escucharlo y servirle de labios solamente sin hacer obras. Y número 3, podemos aceptar como maestro y entonces cuando vengan dificultades abandonarlo y seguir sus propios deseos. Podemos aceptarlo como maestro y entonces cuando vengan dificultades abandonarlo y seguir nuestros propios deseos. Ay, qué precioso. ¿Han conocido ustedes personas así, hermano? Todos. Que los llega, hermana Rosario Hernández, llega uno incluso a encariñarse con esas personas, esos hermanos. Sí. Los llega uno a amarlos, a ayudarlos, a orar por ellos, y de repente te dan la retirada y ya no quiero saber nada y no me hables de eso y olvídate, yo ya no quiero esto y caray, hermano, pues se siente feo llegar a encontrar ese tipo de situaciones. Bastante mal. Versículo del 7 al 10, hermanos. Hermano Armita, ¿nos lees del 7 al 10? Sí. Ay, hermoso. 7 al 10 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Gracias, hermano. Jesús, hermanos, sabía las cosas que iban a tener que enfrentar sus propios discípulos. Entonces les dice Jesús, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Jesús promete por medio de la oración, hermanos, poderse comunicar con ellos. Y en cualquier momento en que ellos quieran comunicarse con Él, Jesús está listo para escucharles. Esto todo va a ser a través del Paracleto, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Sí. Pero hermano Rafael, yo he encontrado en algunos hermanos que erróneamente interpretan mal esto. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿A qué se refiere aquí, hermanos? Es cierto que podemos pedir todo lo que queramos y se va a cumplir. Desde luego que sí se vale pedir todo lo que uno quiera, pero depende si el Señor quiere que sí es útil para nosotros, ¿no? Entonces, ¿en dónde está la clave, hermanos? Pues En yo creo En permanecer en Él. saber pedir lo necesario, lo justo,
Hermana, que sí necesito. sí, hermana Alma, ¿iba a decir algo? En conocer la palabra del Señor, porque cuando la conocemos pedimos conforme a su voluntad. Ahí está la clave, hermano. Yo creo que además, hermano pastor, no tenemos que pedir porque claramente lo dice antes de que vinieras al mundo, ya tenía un plan para ti. Entonces, yo creo que lo que sí tenemos que ser muy agradecidos, muy gratos con él, nada más, y él se encarga de todo lo demás, ¿no? ¿Por qué eso que dice, hermano Rafael, por qué le pedimos a Dios? Por ignorancia, ¿no? Yo ayer tuve un conflicto con mi nieto en la escuela y pues hubo bastantes cosas. Inmediatamente, gracias a Dios, vi esa diferencia. O sea, no tienen temor de Dios ni lo conocen, porque antes de que llegaran a entrar a la escuela, yo vi cómo presionaban a sus hijos y se daban besitos y lo demás. O sea, una cosa muy cariñosa, pero ya en la realidad ya es otra cosa. Entonces, mientras no tengamos en verdad una conciencia, es Él quien tiene todo preparado para nosotros, el camino, la vida, la abundancia, o sea, todo, todo, todo. Lo único que tenemos que ser humildes y agradecerle, Señor, gracias por este día. ¿Qué fue lo que pasó? Finalmente la directora me dijo, oiga, su forma de ver las cosas es muy diferente. Le dije, sí, estudio música, arte, estoy en un seminario. Y me dijo, ay, caray, con razón su nieto es lo que es. Pues gracias a Dios, ¿no? Pero es eso. Y le doy muchas gracias a Dios y a ustedes porque mi vida ha cambiado mucho ahora que estoy con estos cursos. Amén, qué bueno, hermano. Hermano Enrique, si usted mira a uno de sus nietecitos y lo ve con los tenis o los zapatitos ya todos rotos, inmediatamente usted se da cuenta que el niño ya necesita otros zapatos, ¿verdad? No, nadie le tiene que decir, pero ¿le gustaría que el niño le pidiera unos zapatos a usted como su abuelo? ¿O le gustaría que el niño fuera con el vecino y se los pidiera al vecino? Luego al vecino, porque yo no tengo dinero para comprarle tenis. Hasta de No, marca. desde luego que no. De hecho, mi nena es mi prioridad y yo la veo y en alguna necesidad y pues, luego. Entonces, Dentro. hermanos, sí, hermano, cuando nosotros le pedimos a Dios algo, hermanos, es porque estamos reconociendo que Él es el único que puede proveer las cosas que yo necesito y sobre todo las cosas espirituales. Señor, dame más discernimiento para yo entender la palabra tuya. Señor, dame poder del Espíritu para poder hablar de una manera que me comprendan el plan de salvación. Hay tantas cosas, hermanos, porque dice que en ningún momento Dios va a conceder algo que se encuentre fuera de su voluntad. Como dijo Alma, un buen cristiano donde estudia la palabra de Dios no va a pedir algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso dice, pedid todo lo que queréis, porque Jesús dice, pidan todo de acuerdo a la voluntad de mi Padre, porque ustedes deben de conocer la voluntad de mi Padre. Por eso deben permanecer en mí, para que en esto ya puedan glorificar a mi Padre. Ahora, para que llevéis mucho fruto, hermanos. Aquí ya entra una palabra hermosa, hermanos. ¿Cuál es el fruto que Dios quiere que el hombre lleve? Aparte de la obediencia a Dios. Amar, Tu ¿Cuál? salvación, amar, ¿no? amar. Amar, hermanos. Sí, sí, hermana, la salvación, sí. Y seáis así mis discípulos. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo sé, amado, permanecer en mi amor. Y aquí ya entra, hermanos, el amor. Esa palabra tan pequeña pero tan significativa. Entonces dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, ¿cuáles? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como ti mismo. Entonces, Él guardó los mandamientos de su Padre y dice, y permanezco en su amor. Entonces, hermanos, ¿cuáles son los frutos que Cristo quiere que nosotros llevemos? Amor.
¿Cuál otro, hermano? Paz. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ándele, hermana. O sea, esto se lo sabe de memoria, hermana. Qué bonito. Entonces, a ver. Gálatas 5, hermanos, alguien que lo lea. Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. El Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué bonito, ¿no, hermanos? Hermano Enrique, pura gente de esa en los juzgados. De puro billullo. Pura gente buena, hermano. Amor al dinero. Y es de verdad que he llevado en mi carrera muchos divorcios, muchas pensiones alimenticias. Se pelean hasta por 2 pesos. Válgame. Sí, de verdad, la pensión queda por decir un número, en 1,500 pesos mensuales. No, pues es que yo nada más puedo dar 1,400 o 1,400, te lo juro. No, pues yo necesito 1,600, dice la mujer. No, te puedo dar 1,400 y por esa situación te prolonga el juicio otro año. Es decir, de verdad, se los digo, es una inconsciencia. Sí, pues sí, en realidad sí. Sí. Entonces allí, en donde hubo amor, en alguna ocasión, en un matrimonio que se unieron hasta por la Iglesia Católica y todas las cosas, digo, lo digo con respeto porque me ha tocado, ¿no? Llevan sus fotografías y todo, y ya se están peleando, pero de verdad, durísimo. Con odio jarocho. Ajá, sí, 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 sí. Vale. Después de tantos años de casados y eso, peleándose. ¿Y quién la lleva? Los niños. Ahora, hermano, fíjense, vamos a hablar de otra palabra aquí que me interesa mucho hablar de esto. Hermana Rosario, ¿nos puede leer del 11 al 16? Sí. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté entre vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Amén. Amén. Haced lo que yo os mando. ¿Faltó alguien? Hasta el 16, hermana. Ah, perdón. Haré siervos. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Os lo dé. Es, Bien, hermano. esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Amén. Hermanos, ¿en qué situación ya se encontraba Jesús en cuanto a la crucifixión? Faltaba ya muy poco para que eso sucediera, hermanos. Y miren, hermanos, cómo el Señor Jesús todavía cerca de su muerte, en su mente está preocupado por sus discípulos. Y ahora está hablando de algo que dice uno, cómo el Señor
en sus momentos antes de ser crucificado, ahora empieza a hablar de gozo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, que mi gozo sea cumplido. Hermanos, una vez más podemos ver que Jesús no miraba el sufrimiento de la forma en que nosotros lo vemos. Por eso, ¿se acuerdan que les dije de cómo murieron todos sus discípulos de formas tan feas? ¿Cómo Jesús permitió que murieran de una manera tan trágica, tan tremenda? Pues es que Jesús no veía la muerte de sus discípulos de la misma manera que nosotros lo vemos. Porque dijimos que Jesús veía la muerte como ¿qué? Como una victoria de sus discípulos, ¿sí? Entonces ahora, hermanos, Jesús está hablando de un gozo que debemos de tener nosotros. Y hermanos, sinceramente, si nos amamos unos a otros como Cristo nos amó, nos sale un gozo de nuestras vidas, hermanos. Amén, amén, amén. A mí me dio gusto ver por aquí, por el Zoom, por el internet, el día que llegaron varios hermanos en la iglesia de la hermana Rosario Hernández, que estaba usted en la iglesia, hermana, y llegaron los hermanos y vi que le dieron un abrazo, ¿verdad? Hasta quizás un beso en la mejilla. Es bonito eso, hermanos. O sea, ahí nosotros también en la iglesia nos abrazamos a veces cuando por alguna razón tenemos un domingo o dos de que no lo vimos por enfermedad o algo. Se abraza uno, hermano, ¿cómo está, hermano? Qué gusto verlo, hermano. Ese amor, hermanos, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Hermano Enrique, Jesús sabía lo que les iba a suceder a los discípulos en cuanto él muriera y resucitara y se fuera. Los iban a perseguir. Sí, Sí, sabía. Él sabía. Entonces, ámense unos a otros. Es el mandamiento del Señor. Ámense unos a otros como yo los he amado. Y fíjense, luego les dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Ahí está, hermana Claudia, ahí está el llamamiento supremo de parte de Dios en su Hijo, que se entregó por sí mismo y puso su vida por sus amigos. Y entonces Jesús les dice, vosotros sois mis amigos, no el pueblo de Israel, sí, no los que me rechazaron, sino ustedes. ¿Por qué? Porque si hacen lo que yo les mando, ya no los voy a llamar siervos esclavos, porque el siervo no sabe lo que su señor hace, pero yo los llamo amigos, porque todo lo que oí de mi Padre se los he dado a conocer. Y lo más maravilloso de todo, hermanos, es que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo a ustedes. Y los elegí con una razón, para que lleven fruto, para que permanezcan. Esa es una de las 11 veces que la palabra permanezca se dice, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermana Claudia, ¿no son bonitas estas palabras, hermana? Qué bonita promesa que diga, Señor, ámense unos a otros como yo los he amado. Ahora ya son mis amigos. Ustedes saben lo que mi Padre me dijo. Todo lo que mi Padre me dijo, yo se los dije a ustedes. Ahora, yo los elegí a ustedes del amor que nacía de Cristo. Y todo, hermanos, era con el fin de que llevemos fruto. Y esa promesa, hermanos, de que todo lo que pidieres al Padre, os lo dé. Dice, para el verdadero cristiano, hermanos, no puede haber gozo sin la obediencia hacia el Padre. El verdadero cristiano se goza cuando está consciente de hacer la voluntad de Dios. Jesús se gozaba al saber que se encontraba dentro de la voluntad de su Padre. Dice, eso traía gozo a su vida.
Jesús desea que todo cristiano pueda compartir el mismo gozo. ¿Sí? Nuestro amor, hermanos, dice que debe estar enfocado hacia Dios primero y sobre todas las cosas y después al prójimo. Así es como debe de ser, hermano. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta aquí, hermanos? Ahora viene lo más difícil, hermano. El versículo 17 al 27. Hermana La Rosa. hermana Claudia tiene una pregunta, profesor. Sí, hermana Claudia, no la vi. No escucho, hermana Claudia. No la escucho. ¿Escuchan ustedes a la hermana Claudia? No, ni la vemos. Sí, hermana Claudia, no se Se escucha. ve. Está conectándose, a ver si ahorita se... Tiene problemas, yo creo, con su audio. Bueno, a ver si ahora... ¿Escucha? Ya ahora sí. Ah, es que estaba mal configurado mi audio. Sí, hermana. Perdón. Sí, mire, aquí en lo que usted comentaba, de que Dios tiene siempre un plan para nosotros, digamos, en cuestión, por ejemplo, de los apóstoles, que era para que fueran a predicar el evangelio. Yo hace una semana estuve a punto, yo creo que de morirme por una enfermedad que me dio. Desafortunadamente era tanto el dolor que tenía que me tomé pastillas, me confundí pastillas que de mi esposo del cáncer y me las tomé yo cada 6 horas confundiéndome con pastillas para el dolor. Estuve peor, me fui a la clínica, me pusieron otros medicamentos y yo sentía que me iba a morir. Y mi familia estaba en Acapulco, o sea, yo me fui a internar sola a la clínica. Y entonces le dije, estaba yo ahí con el suero y con todo, y le decía yo a Dios, Dios, ¿cuál es mi propósito? Si tengo un propósito aquí, no dejes que me muera, porque me voy a morir, porque yo sentía que se me reventaba el estómago, pero yo no me había dado cuenta que yo me había tomado pastillas para el cáncer. O sea, no me di cuenta hasta que no regresaron de Acapulco mi esposo, que me dijo, ¿no viste mis pastillas? Le dije, no. Dije, yo nada más agarré estas para el dolor, me dijo, son del cáncer. Entonces yo en urgencias le decía yo, Dios, si tengo un propósito aquí, muéstrame y déjame. Si no, ya quítame este dolor y llévame contigo ya. Creo que estoy preparada. Total, para no hacerle de cuento largo, se me quitó el dolor. Como no iba yo con un familiar, me querían quitar mi cartera, mi celular, mi ropa, y nadie me firmaba de que se sean responsables de mis cosas. Firmé mi responsiva médica y me dieron de alta. Al otro día fui con otro doctor, pero yo sin saber que había tomado pastillas del cáncer. Ya me mandó medicamentos, todo ya estaba bien. Al día siguiente, que ya regresaba yo, ya de estarme ya mejor, me encontré a una señora que estaba llorando. Entonces me le acerqué a ella y le dije, se siente mal. Total que ya hablé con ella y ahora ella quiere que yo vaya y le lea la palabra de Dios. Posteriormente, al día siguiente, me volví a encontrar otra persona, pero haga de cuenta que me la ponían enfrente y también vamos a empezar a leer la palabra de Dios. Entonces yo creo que ese era lo que Dios ahora quiere que yo, de hecho ya era lógico que uno lo tiene que estar haciendo, pero tal vez uno no lo hace. Y ahora que lo menciona usted, pues yo creo que a veces yo probablemente era yo de esos cristianos que pues sí compartir la palabra de Dios, pero no de tal manera que ahora lo estoy haciendo. Probablemente no tenía yo más conocimiento que el que ahora ya tengo. Sí, hermana, qué bueno. Realmente, cada situación en la vida de nosotros, hermanos, de nosotros,
debe ser la oportunidad para hablar a otros de Cristo. Esa es parte del fruto, no es todo el fruto, sino es parte de llevar fruto. Porque si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces eso nos va a llevar en automático a donde quiera que vayamos. Si el hermano Enrique está haciendo cola esperando su turno y la plática se da de las cosas, el hermano va a hablar de Cristo. El hermano Rafael, lo mismo, si se encuentra en una plática y se presta la plática, uno va a dar su testimonio de cristiano. Entonces, sí, hermana Claudia, qué bueno. Lástima que hay veces que nos llevan a momentos tan duros y difíciles que hasta, pues cree que uno que se va a morir y se siente horrible eso. Es que Dios la tuvo que podar para hacer algo en la vida. Sí, es eso, hermano. Ahora, del 17 al 27, hermano Enrique, ¿nos puede leer, hermano, esa parte larga? Sí, desde luego. Gracias. Esto os mando, que os améis unos a otros. El mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Ahora sí, el Señor Jesús ya les está diciendo, hermano, esto os mando. Es un mandato, hermano, es algo que no tiene manera de decir, no, no quiero hacerlo, es una orden, que os améis unos a otros. La razón es esta, hermanos, porque el mundo nos va a aborrecer. Pero dice que si nosotros tenemos familiares que en un sentido nos alejan porque somos diferentes, porque creemos diferentes, porque tenemos ya ahora maneras de vivir diferentes, hay que pensar que no es a nosotros a quienes nos aborrecen, sino al Señor, porque a Él es el que hemos seguido nosotros. Ahora miren, hermanos, fíjense de lo que Jesús estaba ya diciéndoles, esto es lo que pasó, alma, después. Se lo voy a leer porque está interesante. Aparte de ser perseguidos por el gobierno, una vez que se quedaron solos, hermanos, eran despreciados por el pueblo judío, los cristianos. Dice, ¿por qué? Porque dice que muchos les levantaban falsos a los cristianos, calumnias, mentiras, y dice que los escribas y los fariseos eran parte del problema porque ellos eran los que levantaban esos falsos testimonios. Miren lo que decían de los cristianos, hermanos. Ya que Jesús resucitó y que vino el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, miren lo que sucedió. Decían
que los cristianos eran rebeldes contra el gobierno romano, que los cristianos no quemaban incienso al dios César y por lo tanto eran desleales y peligrosos para Roma, que los cristianos eran caníbales porque practicaban la cena del Señor y decían que se estaban comiendo su cuerpo, que los cristianos eran inmorales porque se amaban unos a otros y se besaban entre ellos, que los cristianos eran incendiarios porque decían que la segunda venida todo se iba a quemar. La más mencionada era que los cristianos dividían familias enteras y destruían las relaciones familiares y destruían matrimonios porque decían que Jesús había dicho que él traería la espada. Todas estas calumnias, hermanos, sucedieron e hicieron sufrir mucho a los primeros cristianos. Por eso Jesús, hermanos, les está diciendo, no se preocupen, yo voy a estar con ustedes. Si a ustedes creen que los están aborreciendo, es a mí a quienes están aborreciendo. Entonces, hermanos, no era cosa bonita lo que les esperaba a los primeros cristianos. Jesús ya se los estaba diciendo desde un principio, hermanos. Así es que aquí termina el capítulo 15, hermanos. ¿Algún comentario, hermanos, de la vid, de la forma en que Cristo está hablando con sus discípulos? Yo cuando estaba más joven, hermanos, que todavía no estudiaba tanto, me preocupaba mucho esto de la vid, hermano Rafael, de la vid, que decía que los cristianos debemos de llevar mucho fruto. Y yo me preocupaba, Alma, y pensaba que el fruto que el cristiano debe de llevar es ganar almas para Cristo. Eso era lo que a mí me hicieron creer desde niño, que era el fruto prioritario. Pero díganme una cosa, hermanos. ¿Cuántas almas hemos ganado nosotros para Cristo? Ninguna. Ninguna. ¿Quién las gana? Tanto. El Espíritu Santo. Ok. Ahora, ¿ha sido usted instrumento del Espíritu Santo para llevarle el Evangelio a una persona? Sí, sí. Pero ¿son muchos? ¿O los contamos con los dedos? Con los dedos, yo creo. Hermano Enrique, en realidad el fruto es ganar almas nada más. Hace rato lo dijo Alma, nuestros frutos son ¿qué, Alma? Amor, Paz, pacificidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. templanza, gozo, hermanos. Amor, gozo, paz. Exacto. Entonces, no nos sintamos un tanto decepcionados de decir, pues yo no llevo fruto. No, sí, hermano. Sí lleve fruto. Si tiene un mal carácter, pues trabaje con eso. Porque nosotros debemos ser cristianos gozosos, maduros, de amarnos unos a otros. Y amarnos unos a otros, hermano, es aceptar al otro como es, con sus defectos, con sus virtudes también, como dice la canción, pero el amor, hermano, abarca tantas cosas y perdona tantas cosas. También hay que tener cuidado, ¿verdad? De no pasarse de bondadoso, ¿verdad? Para que entre la justicia de Dios ahí. Entonces, hermanos, aquí Jesús está hablando con sus discípulos y le está diciendo que una vez que Él se vaya, el amor debe permanecer en ellos y que ahora ya son sus amigos. Entonces, el capítulo 16, hermanos, ya vamos a entrar de parte del Señor y les va a decir, los van a expulsar de sinagogas, ¿sí? Y les va a ir un poquito más difícil. Eso lo vamos a ver en el capítulo 16, hermanos. Y acuérdense que ya pronto terminamos este libro
y se va a poner muy interesante en las fechas de la crucifixión de nuestro Señor. Así es que, hermanos, que Dios les bendiga y es un gozo volverlos a ver. Y hermana Claudia, qué bueno que ya se ve, pues está mejor. Qué bueno que pasó rápido eso. Y hermano Rafael, gusto verlo, hermano. Adelante con esa alegría. Hermana Rosario Hernández, que Dios la bendiga. Alma, nos vemos, Almita, hermano Rosario Palacios y hermano Enrique. Dios los bendiga, hermanos. Nos Amén. vemos, bendiciones, hermanos.